Bueno, Grabando. bueno, no sé, mi nombre es Diego Ludueña, vamos a estar a cargo junto con la Josefina Cordera, que es la señorita que está ahí, de esta materia. Nosotros trabajamos en prensa de la Universidad Nacional, yo hace más de 20 años, y vos, José, ¿cuándo empezaste? También, es 15 años. Los 15, 13 años. Y desde ahí hacemos divulgación de la ciencia, en especial lo que es audiovisual de ciencia. Yo empecé a trabajar haciendo un programa viejo que se llamaba Nexo, a los que son más grandes capaz que se acuerdan. Lo conducía la que hoy es decana de la Facultad de Ciencias, que es la Mariela Parisi. Y a partir de ahí empezamos a hacer otro tipo de audiovisuales. Esos programas que hacíamos al principio no sabíamos que estábamos haciendo divulgación de la ciencia, era como medio intuitivo, digamos. Yo entré, fíjense que cuando yo entré como camarógrafo y editor para cortar unos documentales que venían de la ATEI. No sé si se acuerdan que al frente del pabellón argentino había una antena satelital, hasta hace 15 años atrás. Esa antena recibía del satélite de la ATEI de España todos documentales de Latinoamérica, que eran sociales, documentales educativos, documentales de divulgación, de comunicación de la ciencia. Llegaban ahí, los bajábamos, había que ver cuál nos parecía más interesante, grabábamos un copete de presentación de ese documental y poníamos eso al aire. Uno lo ve ahora y me parece inaudito hacer eso, o sea, raro. Imagínense ya la colonización. Poníamos documentales al aire de lo que nos mandaban desde España, de lo que nosotros los americanos le mandábamos a ellos decidían, lo mandaban al satélite y lo bajaban. A partir de 3, 4 años después empezamos a hacer un programa, ese Nexo lo cambiamos y empezamos a hacer un formato tipo revista, que ya no se usa más en televisión. La revista es un programa en el cual hay un conductor que presenta mediante un sumario en el primer bloque lo que va a venir después, y había una entrevista, un informe, un sector de noticias, cultura, qué sé yo, cosas así. Pero había un bloquecito de ciencia, dedicado a la ciencia, y eso nosotros lo hacíamos de manera media, como dije antes, intuitiva, sin saber bien qué estábamos haciendo. Pero a partir del 2005, 2006, 2007, cuando a partir del Estado Nacional empieza a haber como un desarrollo de la ciencia, de nuevo, no sé si decirlo así, pero bueno, desarrollo incipiente, vuelve la ciencia a tener un lugar, la Secretaría pasa a ser ministerio, y se produce lo que a mí me parece algo fundamental, que es la creación del canal Encuentro, Tecnópolis TV, una productora inmensa que se llama la de CONICET Audiovisual, y Paca Paca. A partir de eso, empieza a haber una divulgación de la ciencia desde arriba hacia abajo, y previo a eso, me olvidé de contar, un montón de cursos, jornadas, charlas, que venían a dar acá a la universidad. La mayoría que daba eso son los mismos profes que están hoy acá en esta ¿cómo se llama? En este Especialización. La Susana Gallardo, bueno, Nora Barr, Moledo, que falleció, Leonardo Moledo, no sé si lo ubican, era un gran periodista de ciencia, que era matemático también, del Página. Bueno, Golombek, Diego Hurtado, que ahora está secretario en el Ministerio de Ciencia. Bueno, un montón de gente. Y nosotros tuvimos la oportunidad a partir de ahí de empezar a pensar cómo divulgábamos, cómo dábamos a conocer, cómo comunicábamos la ciencia que ocurría acá en la universidad. Más allá que lo hayamos mejorado o no, al menos, teníamos herramientas para intentar hacerlo mejor. ¿Sí? Y a partir de ahí, no solo que hacíamos un programa que era Nexo, que después cambió, se llamó Curioso por Naturaleza, hoy en día se llama Un Ciencia Televisión, empezamos y nos animamos a hacer documentales, que son de los que después vamos a hablar la semana que viene. No para mostrar las cosas que hacemos nosotros, porque por ahí les parecen una porquería, pero simplemente como para hablar de la experiencia nuestra
de hacer documentales o intentar hacer productos audiovisuales científicos. No sé, Josefina, si querés agregar algo, si no, yo les quiero mostrar un pequeño video que dura 1 minuto, se lo voy a mostrar mudo a propósito, para que ustedes vean y ustedes me digan quiénes se imagina que son esta gente que aparece ahí, dónde están y de qué están hablando. Aquellos que, si hay alguien de todos nosotros, de lo que estamos ahora charlando, que conoce a alguno, no diga nada, guárdeselo, porque si no se termina la magia. Vamos a ver. No me reten porque quiero ver cómo lo hago. Ahí y acá. Ahí está. ¿Se está compartiendo? Sí, se ve. Bueno, si conocen a esta gente, no digan quién son, los que saben, y los que no lo conozcan, mejor. No escuchamos el sonido, ¿eh? Perfecto, es justamente eso. Yo quiero que me digan de qué están hablando, qué creen que están haciendo, de qué pueden estar hablando, y quiénes son estos tipos. ¿Quién le calcula que pueden ser estos tipos? Estamos viendo acá un hombre de camisa bastante llamativa. Mueve mucho las manos. Sí. Y son 4 más. O sea que hay 5 personas. Bueno, me parece que con eso, ahí habla este pelado. Fíjense el entorno. ¿Dónde están? El ventilador. Bueno, vamos a parar ahí, me parece que con eso está bien. Esperen que no me quiero confundir. Me explicaron mis hijos cómo es esto. Es así. Así. Ahí está. Bueno, ¿algunos se anima a decir quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? Un centro vecinal. Un centro vecinal. Muy bien. Como que están debatiendo. Están debatiendo, perfecto, sí. Debatiendo, están debatiendo, muy bien. Un centro vecinal tranquilamente podría ser un centro vecinal. Yo lo conozco al... No vale, Fernando. Si vos lo conocés, no vale. No vale. Sí, otro. Meli, ¿dijiste algo? Un club de barrio, un Un club club de barrio. ¿Y de qué están hablando? deportivo. Están organizando algo, parece. Están poniéndose de acuerdo. Todos opinan. Todos opinan, exactamente. Todos opinan, justamente eso. Sí, están hablando de los resultados de la elección del domingo. Podría ser, podría ser. Pero bueno. Para mí, a ver. No había mujeres, ¿verdad? No había mujeres, es cierto. Las mujeres están adelante de la mesa. Eso también es cosa. Es un símbolo. Sí, para mí, ¿quién estaba diciendo? Yo no, que no sé si todos opinan. Para mí me da la sensación como que el de camisa los estuviera queriendo convencer de algo. Les está... Como que el discurso viene de ahí. Bueno, vamos a verlo. Son 2 minutos, escúchenlo. Hola. ¿Vaya a Chinanala? ¿Ya viste el sol? ¿Mashe que la contación rápida? ¿Ya fuiste allá? No, ¿Mashe nala? Katanya ni que te cagoy katanya es sol katanya estrella ¿Mashe ¿Cómo conoces todo allá arriba? ¿Se escucha bien? Estuvieron en Villa Ángel, el universo como un todo no está quieto, sino que están estos movimientos de rotación, traslación y qué sé yo, pero las galaxias, que son las casas de las estrellas, están todas expandiéndose, que es uno de los descubrimientos más espectaculares que hay del siglo XX, encontrar que el universo está en expansión. Big Bang. Pero más allá de que existe una cosa que es casi un inicio, un Big Bang, cuando vos te vas para atrás en el tiempo, lo que hoy son planetas, galaxias y estrellas, estaba como mucho más
al azar. Entonces es como una sopa media diferente. Como diciéndote lo que dijo Einstein, viste, que él dijo, no creo que Dios juega a los dados con el universo. En definitivo, ¿vos crees que la existencia de un Dios, digamos, como popularmente se dice acá, que un diseñador inteligente que formó todo esto? Bueno, pero puede existir un Dios que es, o sea, imagínate que hay un Dios que es el Dios de la naturaleza, de todas estas fuerzas que organizan las cosas. Puede ser un Dios así. Inclusive el Dios católico puede ser el Dios que organiza la naturaleza, pero la masa inicial, la masa con la cual hace las cosas, es una masa media amorfa. Él cree en la evolución y no en la creación, por lo que yo veo, por lo que yo escucho. Pasa que la evolución tiene sus limitaciones. No me toques, cancha. Estamos en el año 1608, 1609, cuando Galileo inventa el telescopio. Y Galileo lo que se dedica es a observar, por primera vez con un ojo instrumental, observa para arriba y descubre que hay una evidencia, digamos, fuerte de que la Tierra no es el centro del mundo. Estaba contradiciendo a todo lo que se pensaba en ese momento y que la religión, la Iglesia Católica sostenía como verdad absoluta. Pero en ese momento fue una cosa que a este hombre se salvó del fuego por un pelo. ¿Usted cree en el diseño de la creación o de la evolución? Yo creo en que la creación sí existe, pero la evolución es un arma más para no tener que estar, o sea, es un mecanismo aceitado dentro de la naturaleza, puesta por el mismo que creó. ¿Me entendés o no? Yo no sé si la existencia nuestra es producto de un azar o de un diseño de un creador. A mí me parece que es un diseño inteligente de un creador. Las moléculas, los fotones que existen dentro de la hoja, la fotosíntesis, todo es un diseño asombroso. No hay un tonto. Por lo tanto, la verdad es que estoy desorientado. ¿Quién fue? Si fue Dios, como dice en la religión, o alguien, pero evidentemente un diseñador inteligente. Bueno, hasta ahí vamos a poner. Esa charla, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Esa charla se produjo en Villa Bermejito en el 2009. Resulta que el hombre de Rosa es Diego García Lamba, el director del IATE, del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental de acá, del observatorio, y en ese momento era el director del Observatorio Astronómico, o sea, una de las mentes científicas en Argentina más brillantes. Y el pelado era el intendente del Villa Bermejito, que hace poco tuvo problemas con la justicia, y los otros dos, uno era un empleado de vialidad, el otro era un parroquiano del bar, y la otra persona que estaba acá era un empleado municipal del pueblo. Como este documental se llama Oikiagai, que significa el poder del cielo en Com, y trata de un viaje que hicimos al norte, porque el 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, y desde el Observatorio Astronómico se decidió ir hacia los lugares donde no llegaba la astronomía a regalar en las escuelas rurales un telescopio. Entonces nosotros decidimos ir a filmar. Después yo les voy a contar cómo hicimos todo ese proceso de filmación y demás, porque fuimos y filmamos y después, pero esto en otra clase. La idea, lo que pasa es que lo que quiero contar con esto es que ustedes me digan y vean cómo en un documental, ¿esto es un documental de ciencia? Esa era la pregunta que no me salía. ¿Esto es un documental de ciencia? ¿Quién tiene que hablar de ciencia en un documental de ciencia? ¿Solo el científico? ¿No puede hablar la gente de ciencia? ¿No puede discutirle al científico las cosas que está hablando? La ciencia solo hay que mostrar en un laboratorio, solo hay que estar vestido con un guardapolvo. Entonces, el documental de ciencia no tiene límites precisos, ¿sí? Y nosotros tampoco sabemos si este es un documental de ciencia. Creemos que sí.
pero el límite dentro del documental de ciencia no existe como preciso. Entonces yo les puse esto como para empezar a charlar y a ver qué es un audiovisual de ciencia, qué es un documental de ciencia. Para eso nos parece interesante hablar un poco de lo que son los documentales. ¿Qué es un documental? ¿Cuándo aparece un documental? ¿Qué es esto de la imagen en movimiento? Y bueno, el cine, como ustedes saben, tampoco vamos a hablar, lo vamos a hacer rápido esta cuestión, pero el cine, como ustedes saben, nace en 1895 en Francia, a partir de un desarrollo que es científico-tecnológico, un desarrollo óptico, a partir de una máquina inventada por los hermanos Lumière. Otros dicen que la inventó también Edison en Estados Unidos, pero era otra cosa, parecida, pero otra cosa. Y un desarrollo óptico, ¿sí? Un desarrollo de la fotografía. Y también un desarrollo de la química, las emulsiones, las sales y los minerales que hacían que se pudiese mantener una imagen fija en una determinada placa, en un negativo. Todo eso a finales del siglo XIX. El cine y la ciencia van unidos desde ese momento. El cine no nace para contar historias. El cine nace como para documentar fílmicamente algo en movimiento. Así como el humano desde que existe intenta dejar su retrato en algo, su retrato, su marca, de las imágenes de Altamira, de las cuevas de Altamira, o la cueva de las manos, que intenta dejar su imagen, su foto, de que estuvo y de que pasó su vida por la Tierra. Bueno, con el cine se logra el movimiento. Y el cine comienza de manera científica, por decirlo de alguna forma, es utilizado por la ciencia. ¿Es utilizado para qué? Para tratar de poder ver cosas que pasan una sola vez. Por ejemplo, el movimiento de un pájaro. Se podía filmar eso y ver el aleteo de las alas, ya sea más rápido, más lento. El movimiento de un cuerpo humano. Argentina es uno de los primeros países que utiliza la máquina cinematográfica para filmar operaciones. El doctor Posada, en la primera clase, el Mangione nos mostró este video que yo les voy a mostrar ahora. No creo que se acuerden ustedes, se los voy a mostrar. ¿Qué es este video? ¿Sí? Que es una operación de una hernia, no sé qué. Pues yo no soy médico, una hernia no sé de dónde. Y el doctor, el que está ahí, es el doctor Posada, Alejandro Posada. Él se dio cuenta que este instrumento nuevo, este aparato fotográfico, que registraba imágenes en movimiento, servía como un instrumento, como una herramienta de educación. ¿Sí? Entonces, esto lo podía repetir varias veces, y no solamente que los alumnos puedan verlo en su aula, sino que se podía repetir. Esto en 1896, 1897, acá en Argentina. Obviamente que esto no solamente ocurría acá, ocurría en un montón de lados. Pero la evolución del cine como instrumento de narración, como herramienta de narración, fue a lo largo del tiempo también. En la primera década del siglo XX, los primeros 10 años, el cine no tenía narración, ¿sí? Eran solo imágenes. Por ejemplo, el primero que mete una historia en el cine es Georges Méliès. Les recomiendo que vean una película de Martin Scorsese, no sé si la han visto, que se llama La historia, ya me va a salir el nombre, es de un pibito huérfano que vive en la estación de tren de París. La invención de Hugo, ahí está. Vale. La invención de Hugo, exactamente. Esa película es un homenaje que le hace Martin Scorsese a Georges Méliès. Mírenla, una película preciosa, y van a poder ver cómo a comienzos del siglo XX Georges Méliès hacía cine. Y en realidad lo que estaba haciendo Georges Méliès no era cine como lo conocemos hoy, lo que estaba haciendo era teatro filmado, con truco fotográfico que lo permitía este aparato nuevo que era el cinematógrafo. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? En el hoy Museo de Orsay. No sé qué significa eso. Bueno. Es un museo que está en París o en Francia. Ah, no conozco París, pero bueno. Lo puedes leer. Sí. Bueno,
¿A dónde iba? Bueno, entonces, Georges Méliès lo que hace es meterle al cine a eso que había nacido simplemente para mostrarnos el movimiento y que cuando terminó la novedad, terminó el negocio, es meterle historias. ¿Qué historia le mete? La que en ese momento eran los bestsellers, lo que más se vendía, El viaje a la luna, exactamente. El viaje a la luna es una película genial que la recomiendo, está en internet, duran 12, 15 minutos. Y otra película que recomiendo de Georges Méliès, que véanla, que es extraordinaria, es El viaje al polo. Yo soy profe de secundaria, se lo muestro a los chicos de quinto y sexto año, y se cagan de risa porque es cómica. Y es una parte, cuando van al polo, hay un monstruo fumanchero. Hay un monstruo que llega al polo y con una pipa gigante, un yeti gigante. Y ahí en esa película de Scorsese muestra cómo Méliès trabajaba con todo esto de el teatro y muñecos gigantes y demás. Una locura. Véanla, son dos películas extraordinarias, El viaje a la luna y Viaje al polo. Desde comienzo de siglo hasta 1915, más o menos, obviamente las cosas no ocurren de un día para otro, pero en todo ese proceso, el cine comienza a ser una herramienta conocida en el mundo. Y así como estaba Méliès, que hacía teatro filmado, había gente en otro lado del mundo que filmaba de otra forma. Movía la cámara, filmaba en primer plano, filmaba panorámicas en plano general, qué sé yo, acercaba la cámara hacia una cara y demás. Esto, el que se da cuenta que puede utilizarlo como una herramienta de lenguaje, como un abecedario, es un cineasta yanqui, David Griffith, que en el 15, 14, 16, en esa época hace dos películas. Una se llama El nacimiento de una nación y la otra se llama Intolerancia, que dura 4 horas, que son 4 pedazos sobre la historia de la humanidad, donde él usa de manera consciente esto que yo les digo que son los planos, los encuadres y los movimientos de cámara. ¿Qué me refiero al plano? En la parte del cuerpo humano que entra en el encuadre. Por ejemplo, ustedes me están viendo a mí en plano medio. Yo me acerco ahí y ven mi nariz, es un primer plano. Y si solo ven la nariz, es un plano detalle del naso. ¿Sí? Si yo me paro y me ven hasta las piernas, sería un plano americano, y así, plano general largo y panorámica. Bueno, eso, más el encuadre, si yo lo filmo de arriba, si lo filmo de abajo, si lo filmo a la altura del cuerpo humano, cambia en el sujeto que está mirando. ¿Sí? No es lo mismo mirar desde arriba que mirar desde abajo. Si yo miro desde arriba, aquello que está abajo está como achicado, y si lo miro de abajo se engrandece. Fíjense cómo yo parece que soy un gigante. Y en realidad soy un flaquito porquería. ¿Estamos? Eso y los movimientos. Un traveling, un paneo. Entonces Griffith se da cuenta de manera consciente que todo eso lo puede utilizar como un lenguaje para contar historias y salirse del teatro. Salirse de ese plano general de lo que ocurría en el escenario. Cambia todo. Cambia hasta la actuación. Ya no hacía falta que el actor de teatro, cuando se sintiera mal, empezara y diga, que sea ampuloso su movimiento, para que lo viera la primera fila y la última. Ya con un primer plano de la cara, ya me doy cuenta si el tipo se siente bien, se siente mal, está triste. ¿Se entiende? La puesta en escena, lo que ocurre alrededor de ese personaje. ¿Estamos? Entonces, pero todavía no existía el sonido. 1915, el sonido aparece recién en el 27. Pero a partir de ahí, ya los que van haciendo cine van utilizando ese lenguaje de manera consciente para contar historias. ¿Sí? Van utilizando esos elementos del lenguaje para contar historias, que obviamente en el 27, con el sonido, con las palabras, con la música, con el silencio, con los ruidos, con los efectos de sonido, puedo generar eso que se llama ahora, que es el lenguaje audiovisual. ¿Sí? Después de la Primera Guerra Mundial, 1918, 1919, el cine empieza a ser el modo de comunicarnos a nivel internacional, junto con la radio, por supuesto.
Pero el cine empieza a tener éxito en todo el mundo. Pensemos nomás en las películas de Chaplin, de Buster Keaton, por decir algo, ¿sí? Una cosa que quería aclarar, siempre nosotros estamos hablando acá de películas de Hollywood, ¿sí? Porque es el cine que nos llegó a nosotros, ¿sí? Pero también había vanguardias de otro tipo, como son el expresionismo alemán, ¿sí? Donde estaban experimentando el lenguaje. Toda la década del 20 y la década del 30 es experimentación de cómo utilizar el lenguaje para contar historias. El expresionismo alemán, no sé si han visto películas, acá yo les voy a pasar un pedacito de otra película que es un documental de ciencia, un poquito de acá, un poquito más adelante, y van a ver una pequeña película que se llamó, que era, ¿cómo es? De Murnau, una de un vampiro, que tiene que ver con una filmación de un vampiro, de unos murciélagos. Y van a ver que eran todas luces, el expresionismo alemán tenía que ver, Nosferatu, gracias Mariano, Nosferatu, de Friedrich Murnau, que después la volvieron a hacer en los 80, Herzog. Se caracterizaba por cine donde los tonos blancos y negros eran muy fuertes, ¿sí? Junto con esa vanguardia, bueno, está el surrealismo, aparece el cine ruso, ¿sí? Que era un cine mucho más político. ¿Se me traba? A mí solamente. Ah, ¿se te está trabando lo que estoy hablando? Ah, bueno. Bueno, Ahora arrancó de nuevo, pero como que se me quedó congelado y ahí arrancó, me parece que bien. Capaz que soy yo, no sé si es mi internet. Perfecto. Bueno, los demás díganme si se traba, si paro. Capaz que estoy hablando solo y no me escucha nadie. No aprecio ninguna. Yo no te veo. Veo la imagen fija, pero no te veo. Pero no importa, porque ahora voy a empezar a pasar películas por eso. Bien. Y bueno, el gabinete de Doctor Caligari, acá me nombran otra película. Pero así, entonces lo que estaba contando es que en la década del 20 y en la década del 30 se produce el movimiento de vanguardia donde en el mundo se va experimentando con este lenguaje para ver cómo utilizarlo mejor. En Rusia se produce un proceso extraordinario del cine político con Einstein, con Sigaberto, que inventa lo que se llama el cine ojo y demás. Y aparece por primera vez, acá quería llegar, la palabra documental. ¿Con quién aparece la palabra documental? Con una construcción, con una película que hizo Flaherty en Estados Unidos. Ya voy a contar cómo era el proceso, pero voy a pasar un pedacito de esta película, que es del año 22, que se llama Nanook, el esquimal, que muchos deben haber visto un pedacito. Acá va. Vamos a ver esta escena que dura 1 minuto y medio.
Fíjense ustedes, esa película fue considerada el primer documental de la historia. ¿Qué es lo que era esa película? Flaherty trabajaba en una empresa, no sé bien, de Estados Unidos, pero lo mandan, como a él le gustaba esto de la cámara, imagínense que en aquel momento, en 1922, andar con una cámara de cine no era como ahora, era un aparato de 30 kilos, que tenía que llevar líquidos y demás, para los negativos y todo eso. Y se fue a la bahía de Hudson, en Canadá, a filmar a los esquimales. Claro, exactamente. Pregunta si era un kayak o un submarino. Y va y filma a las comunidades inuit, los esquimales, del norte de Norteamérica. Vuelve con todo el material, lo edita y se le quema. Por una cuestión de que, si han visto Cinema Paradiso, una película preciosa para ver sobre la historia del cine, saben que el cine, a principios de siglo, los negativos, eran muy inflamables. Se le queman y como él le había gustado todo lo que había hecho, vuelve al lugar, filma todo de nuevo, lo trae y lo edita y lo pasa como un documental. No tenía el nombre de documental. La crítica del New York Times, creo que era, o de un diario que había en ese momento, le pone el título como que era un documental, documentari, decía, como que documentaba la vida de los inuits. A partir de ahí, esa queda como la primera película documental de la historia. Pero fíjense ustedes lo que tiene esta película. Si nosotros vamos a una definición de documental que yo tengo acá, que es una definición como cualquiera que pueda ver documental, dice que es una interpretación de la realidad con el compromiso de la verdad, que debe ser crítico y estético, y que debe hacer sentir al espectador una esencia por medio de emociones, utilizando un método estricto y un proceso creativo. Pero acá ya estamos viendo que hay una falsedad. El primer documental de la historia tiene una falsedad. Porque es como si no lo que acaban de decir ahí, que era un submarino esto. ¿Sí? ¿Cómo puede salir tanta gente de un kayak? ¿Sí? Esta película fue muda, la música que tenía está puesta encima. Obviamente las películas mudas de aquel momento tenían, a lo mejor algunas tenían escrita la música, pero se tocaba en vivo cuando la iban pasando. Esa música fue puesta después. Pero esa escena es una escena totalmente actuada, por decirlo de alguna forma, o al menos editada después. Entonces, ¿cuál es el compromiso de verdad que tiene hasta el primer documental? Entonces acá viene, nos podemos poner a debatir qué es un documental, qué no es un documental. El otro día, bueno, ¿dónde está el rigor? ¿Sí? Y además los documentales de aquella época estaban filmados con esta idea que existía en aquella época de lo que era la antropología, ¿sí? El hombre blanco que va a ver al otro, cómo lo ve al otro, cómo lo muestra, ¿sí? En su lugar. Que esto puede hablar mejor los chicos que están estudiando antropología, que es Pía, y el otro creo que es Mariano, ¿sí? Entonces, ahí comienza este género nuevo de documental. El documental científico es un subgénero de este documental, del documental, que aparece ya de manera precisa en la década del 30 y en Francia, con un francés que se llamaba Painlevé, que acá vamos a ver un pedacito, no sé si se pronuncia así, vamos a ver un pedacito de la película El Pulpo. Fíjense ustedes qué hacía este muchacho. Estas películas son mudas de esa época. Painlevé vivía en Francia, en París, y era muy amigo de la corriente surrealista. Y ya van a ver por qué les digo esto. ¿Qué hace un pulpo en una ventana? No sé. Bueno, vamos a ir poniendo pedacitos nomás para no cansarlos con todo esto. Pero estos eran los primeros documentales considerados documentales científicos, ¿sí? Painlevé vivía con toda esta gente, bueno, no recuerdo si Buñuel era uno, pero todo el ambiente
vanguardista surrealista de la década del 30 que vivía en Francia, Duchamp creo que era otro, Painlevé vivía ahí. Y él, a partir de estos documentales, fue el primer presidente internacional de lo que se llamó el cine científico. Se dedicó fundamentalmente a la biología, al microcosmos. Tiene un documental que acá les quiero mostrar que es precioso, que también me gustaría que vean, que es, a ver si lo tengo acá. Bueno, este del vampiro, si son medio impresionables, no lo vean, lo voy a poner en minuto 3. Acá está. Esta es una parte de Nosferatu y él asocia a los vampiros con Nosferatu, que es una película de Momo que yo les decía. No voy a adelantar. Peuvent sucer le sang à défaut de leur nourriture d'insectes. Mais le véritable vampire breveté vit en Amérique du Sud, à Panama, en Guyane, aux Antilles et surtout dans la forêt vierge du Chaco, l'enfer vert, à la limite du Paraguay, de l'Argentine, du Brésil, et jusque dans l'île de la Trinité. Notre vedette, qui est brésilienne, se nomme Desmodus rotundus. C'est une chauve-souris de 10 cm pour le corps et de 30 cm pour l'envergure des ailes. Voy a cortar acá porque ahora viene una parte que chupa la sangre de una rata y es medio, si no les gusta, es medio impresionante. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes cómo lo exótico eran los temas que tenían los documentales y los documentales de ciencia. No era un documental de la vida de un perro, un pulpo, un vampiro. Acá quiero ver si es este el que yo les digo. Este es de un hipocampo. N'est, malgré son aspect étrange, qu'un vulgaire poisson dont la taille ne dépasse pas 15 cm sur nos côtes. Un système d'écussons revêt l'animal de nodosité pointue qui contribue à son aspect médiéval. Sa partie supérieure évoque un cheval. Comme les petits sortent peu nombreux chaque fois. Fíjense acá, todo lo que veían recién eran, ven que está pariendo ahí la mamá de hipocampo, no sé si se dice así. Y ahí están los chiquitillos. ¿Lo ven? Y para hacer eso, había que tener máquinas, ¿cómo es? No se hacían simplemente con máquinas de cine comunes. Y todo esto no se hacía tampoco en la naturaleza real. Se llevaban a lugares donde se podían poder controlar. ¿Por qué todos franceses? Bueno, no sé, capaz que... Bueno, yo intenté buscar cine científico de otros lados, tipo la India o China, que hoy en día la India son grandes productores audiovisuales, pero no encontré de aquella época. Lo que pasa es que también me parece que tiene que ver... Quizás mi pregunta, perdóname José, mi pregunta era como dirigida a si empezó entonces ahí el cine documental en Francia o es solo porque escogiste algunos que son franceses. Mirá, sí, decí Josefina, vos lo que estabas por decir. No, lo que te iba a decir es que en realidad también el desarrollo del cine y la posibilidad de filmar tiene que ver también con los países centrales. Francia era una potencia en el cine desde siempre, entonces había más posibilidades que los científicos también utilizaran con fines científicos, o los directores o los cineastas que se dedicaban a hacer cine científico. Quizás la China o la India, en esa época no sé si había algún desarrollo. Y aún se puede ver en internet también, ¿no? También eso es cierto. Nosotros podemos llegar a lo que vemos en YouTube, que también es muy bueno. Es que hasta hoy mismo no es dificultoso conocer la cinematografía de otros lugares que no sean algo de Europa, poco, y Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuántas películas hindúes vemos? Ninguna. Chinas, algunas, cuando se pone de moda el cine chino. Cine coreano, lo mismo. Imagínate en aquella época. ¿Sí? Se veía cine argentino, si es que había algo, recién a partir de los 40 o los 50, Argentina fue una industria, junto con la mexicana, que después la voltean de manera política y económica, porque le estaba haciendo daño a la industria yanqui, en América, no allá. Y después todo estadounidense, y algo francés, algo español y nada más.
Entonces lo que es documental es peor aún. Y cuando viene la televisión ya van a ver que es mucho más. Además que siempre el documental, perdón, siempre fue un cine de segunda en algún punto, ¿no? Esta explosión del documental como un mega boom comercial es algo relativamente nuevo. Exactamente, exactamente. Y el cine documental, como les contaba recién, que en un comienzo era exótico, mostraba los lugares del mundo donde todavía el ser humano había llegado, pero no conocía todo. Por ejemplo, les voy a mostrar una que se me pasó, que es sobre, que la hizo un cura que se llamaba el padre, no me acuerdo el nombre, pero acá está, que la filmó entre el 15 y el 28. Y en las comunidades Selknam del sur, son filmaciones que por ahí las han visto. Y es una filmación que hizo. Quiero mostrar acá. Bueno, ahí los han... Acá aparece. Acá está. Estas son las únicas filmaciones que hay de los Selknam, de aquella, porque es una copia, en la idea, de lo que hizo Flaherty con los Inuits en la bahía de Hudson, en Norteamérica, en el Ártico. ¿Sí? Bueno, ahí también la mirada esta del otro, la mirada del blanco, parándose, como viendo la civilización y la barbarie y todo eso. ¿Sí? Que eso obviamente, años después empezó a estar en discusión, obviamente. Sí, y ahí también tiene que ver un poco con la vinculación que hubo también con entre la antropología como ciencia y el cine, ¿sí? En donde hay un montón de cánones de esto que decía Diego, o sea, de cómo los pueblos colonizados eran vistos por los colonizadores, y que en realidad estas imágenes eran las que llegaban al otro lado del mundo también, ¿sí? Exactamente. Y que era conocimiento, de hecho. De hecho, ahí también hay lo que le planteaba a Diego, esta cuestión de, bueno, o sea, ¿qué ciencia, qué no es ciencia? ¿Sí? Cuando se iban a filmar estos pueblos alejados, o sea, lo que se planteaba y lo que se mostraba ahí era lo que esos pueblos realmente eran, pero bueno, ¿quién ponía la mirada sobre esos pueblos para decir que realmente eran así? ¿Y cuál era el lugar de independencia que tenían esta persona para mostrar lo que ellos querían mostrar de su cultura, y no lo que otro veía e interpretaba? Entonces, como que, bueno, una rosca interesante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo, ya el cine ya está desarrollado, aparece, previo a la Segunda Guerra Mundial, aparece un personaje como, obviamente la estoy haciendo toda corta, ¿no? La historia del cine, pero aparece una película que se llama El Ciudadano Kane, Orson Welles, el director, y ahí el cine toma conciencia de su existencia como herramienta comunicativa. Orson Welles tenía 25 años, creo, 24, 25 años cuando hace El Ciudadano Kane, y él, como había sido un exitoso, había tenido éxito con un programa de radio que era, La Guerra de los Mundos, que lo deben haber escuchado 30.000 veces, que le hizo creer a la gente en Nueva York que estaba ocurriendo una invasión mundial, una invasión de extraterrestres, y en realidad era un programa de radio. A raíz de eso, la RKO le propone que haga una película. Y el loco, obviamente, no era cineasta, y él dice, bueno, yo voy a hacer una película. Bueno, ¿qué necesitas? Tenía que estudiar cine. Entonces lo único que pide es una sala de cine y los clásicos. Por eso digo que el cine toma conciencia de su existencia como lenguaje, porque él se da cuenta que ya había clásicos en la década del 40, que ya el cine tenía clásicos narrativos. Y se pone a ver la película de Einstein, la película de Murnau, película de Griffith, película de Méliès y demás, y a partir de ahí construye esa nueva forma de narrar, o un avance en la narración cinematográfica, por decirlo mejor, y es lo que llega hasta hoy en día. A partir de ahí, ya prácticamente todo lo que es lenguaje está dicho en esa película. ¿Sí? Bueno, con la comunicación, con los documentales pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Con algo que aparece, que rompe toda la historia, que es el nacimiento de la televisión. El cine documental, como dice la Josefina, no era un cine que era muy visto. La gente iba a ver películas que le contaran una historia, con un principio, un desenlace y un final, una historia de ficción. El documental no tenía mucho éxito, salvo alguna que otra película, no tenía mucho éxito. Cuando aparece la televisión,
el documental va a la televisión como su lugar, ¿sí? Toma la televisión como su lugar. Y ahí el documental empieza a desarrollarse desde otro lugar. Ya no solamente como una película para ser vista en un determinado ámbito, sino para hacer otras cosas. Y el documental de ciencia, el documental primero y el documental de ciencia después, van mutando, van variando. Y ahí empiezan a aparecer un montón de subgéneros dentro del género del documental de ciencia o el documental, que son documentales, programas, series documentales, series con presentador, documentales educativos, de todo. Simplemente voy a mostrar algunos, muy pocos, porque si no vamos a estar toda la clase, pero aparecen 4 grandes documentalistas, por lo menos en Europa, que hacen documentales de ciencia en televisión, que son Attenborough. En la época del 1920 se estaba empezando a desmantelar el zoológico. Claro, sí, eso es cierto. Lo que dice acá, que no me acuerdo quién es porque no leí, que se desmantelaban los zoológicos humanos que había en Europa. Eso es cierto. ¿Vieron El botón de nácar? La película de Patricio Guzmán, que yo les recomendé que vean. Ahí cuentan cuando llevan a uno de los habitantes de Tierra del Fuego a Europa y lo tenían allá como si fuera un animalito. Bueno, les quiero mostrar. Eso pasaba Sí, también en los museos de acá, ¿no? O sea, en el Museo de la Plata también. O sea, tenían esta cuestión, menos zoológicos humanos, pero sí, más o menos. Eran... La historia de Ina Cayal, Claro. la deben saber toda la historia de Ina Cayal. ¿La conocen a esa? Ina Cayal era un cacique del sur que fue llevado al Museo de la Plata y fue mantenido ahí con vida como si fuera estaba inventariado como si fuera un hueso más, él y su familia. No lo llevaron a la isla Martín García y no lo mataron porque porque el Perito Moreno los conocía de antes. Y Nacayal muere en el Museo de la Plata y recién devuelven los restos en el 94, un pedazo de su cuerpo, miren lo que es esto, y en el 2015 devuelven otro pedazo más del cuerpo que estaba en otra caja que encontraron después. Bueno, pero bueno, eso es otra historia. Déjenme que les muestre a dónde está este hombre. Bueno, aparecen 3 tipos, o 4 mejor, que hacen famoso el documental en televisión, series documentales en televisión. Attenborough, un inglés que se dedica a hacer documentales de biología, naturales. Carl Sagan en la década del 70, que con solo 13 capítulos de Cosmos debe ser la serie documental más famosa de la historia, que un montón de gente ha estudiado astronomía gracias a haber visto eso. Jacques Cousteau, que hace El mundo submarino, arriba de un barco que se llamaba el Calipso, que recorría el mundo, arriba del barco, mostrando, se tiraba en buzo y buceaba por todo lugar del mundo. Y Branowski, que hace una serie que apenas comienza en los 70, que se llamaba El ascenso del hombre. Por si no lo han visto, calculo que lo han visto, vamos a ver un pedacito de cada uno. Esperen que no lo encuentro acá. Y después vamos a hablar de nosotros. Ayúdenme si lo ven o no lo ven. Bueno, ahí hay un comentario de Mariano que quedó ahí medio colgado. Decilo, a ver. Estábamos hablando antes. No sé si Mariano lo querés decir vos, querés que lo leamos. En relación a los zoológicos humanos, bueno, habla de esto, ¿no? Sí, ¿qué tal? No, lo que comentaba era que también en esa época que estaban mostrando las imágenes en Tierra del Fuego, que ya la bahía de Hudson, con Nanook, también fue una época en que se estaban consumiendo, digamos, este tipo de información etnológica, de algún modo, de otra manera, que era a través de estos zoológicos humanos, ¿no? Que eran grandes jardines de los cuales hoy nuestras generaciones, digamos, conocemos los jardines de este tipo para los animales no humanos, pero antes también dedicaban a personas humanas. Y donde se exponían, ¿no? Eran gente que eran raptada, digamos, secuestrada de sus lugares de origen, a veces a través de alguna especie de pacto o a veces directamente a través de la violencia explícita. Se llevaban generalmente a Europa, pero bueno, también había en Canadá, también había acá en La Plata, como estaban diciendo. Pero bueno, me marcaba ahí el de Europa porque es el origen también de los documentales esos. Y donde se exponían, digamos,
como, no, como ahora hemos visto, digamos, los animales también expuestos, también así. Tenían varias horas al día expuestos frente al público, otro tiempo que estaban aislados, donde eran alimentados de cierta forma, etc. Y bueno, se los exponía para que la gente los conozca, para que vean cómo era, más que nada cómo eran los rasgos físicos y algún tipo de vestimenta que usaban, cuestiones así. Exactamente. Y bueno, lo que pasaba... Siempre esto acá, no, esta cuestión también de la ciencia, el gusto por lo exótico, y que también está, cuando uno mira estos documentales, quizás con la perspectiva del tiempo, que también nos permite reflexionar un poco en vinculación con lo que también se planteaba antes del rigor y de la representación que implica. ¿Sí? Estos documentales eran científicos en algún punto, de hecho, muchos de ellos fueron el surgimiento de la antropología visual, y se usaban los científicos para estudiar a los pueblos de un montón de lados del mundo, y se usaba también para difundirlos en los lugares europeos, porque no todos los europeos podían venir a América o a Nueva Guinea a ver quiénes vivían. Entonces, bueno, que son técnicas a veces de hacer documentales que no han quedado en el pasado solamente, sino que muchas veces se reproducen en las producciones documentales también actuales. No quizás de esa manera tan alevosa, pero... No, lo que quería, para no interrumpir más, pero lo que iba con ese comentario nomás es que también me parece que este desarrollo que estamos viendo del cine documental permitió también, aparte de ser un medio distinto de dar a conocer información, también me parece que permite otro tipo de relación entre el público y por decirlo de alguna forma, los ecosistemas a los cuales nos estamos acercando, tanto el nivel de estas personas que estábamos comentando recién, como también de otros animales que estamos viendo, ¿no? O realidades que más allá de la lejanía, la distancia, etcétera, o el tiempo, en el caso que ahora estamos viendo esto, también, no sé, me parece que hay ahí como una función de respeto a través de la distancia, ¿no? De que no vayamos todos a meternos en su hábitat, eso nomás. Y mirá, justo lo que decís vos, bueno, lo voy a agarrar ahora para no decirlo después, pero lo que yo quería decir es que la aparición, cuando lo dije al principio, la aparición del canal Encuentro, la aparición de Paca Paca, que también, que más no es un canal simplemente de dibujito animado, la aparición de Tech TV, nos hizo conocer a nosotros, los argentinos, nuestra propia fauna. Nosotros sabíamos mucho más de la vida de la cebra o de la vida de una jirafa que de la vida de un puma, o a lo mejor que un cóndor. Entonces, esa posibilidad de poder conocer nuestro propio... Porque Attenborough, por ejemplo, que es el que le voy a poner ahora, fíjense. Este que está acá. Voy a silenciar. Este hombre es un inglés y recorrió el mundo desde la década del 60 en adelante haciendo documentales y lo ubican todos, ¿no es cierto? Es conocido él. Ahí dijeron en el chat que es cierto, los documentales de él están en Netflix ahora, no sé si es una remake, una cosa. Este hombre empezó a trabajar en la década del 60 y es un hombre grande, ya debe tener como fácil 80 largo. Y bueno, una anécdota de su hermano, Attenborough, también es director de cine y es el que hace en Jurassic Park, el que hace del dueño del Parque Jurásico, es hermano de este viejo. Bueno, no tiene nada que ver lo que digo. Pero... Y este hombre ha recorrido el mundo, vino acá a la Argentina a hacer un documental sobre un pichi ciego. ¿Saben lo que es un pichi ciego? No saben. Un pichi ciego, los biólogos deben saber, es como un peludo chiquitito que se hace bolita. Y resulta que vino y no lo encontró, no lo pudo ver. Había uno en un museo que está momificado, pero querían filmar uno en el desierto de Mendoza, ahí en Malargüe, por ahí, y no lo pudieron filmar. Entonces, pero el documental es buenísimo igual, porque lo que hace es la búsqueda del pichi ciego y nunca lo encuentra. Parece uno que hicimos nosotros que se llamaba el surubí, que fuimos a pescar surubí y nunca pescamos nada, pero bueno. Muy frustrante el documental. Pero está buenísimo porque es todo el proceso también, que eso está bueno. El proceso de la búsqueda, ¿sí? Que uno en ciencia uno no siempre llega, son pocos los que llegan a demostrar, pero todo ese proceso es válido. ¿Por qué? Y esto también tiene que ver con el documental de ciencia, porque sirve para que a lo mejor de una rama de acá, otro agarre otra cosa y a partir de ahí. Bueno, por eso lo íbamos a hablar la semana que viene. Creo que el único documental
que no encuentran el animal en cuestión. Claro, exactamente. Bueno, lo que veíamos era Attenborough. El otro que le quiero mostrar es Jacques Cousteau, famosísimo también, con sus viajes por el mundo, en el Calypso, que era un barco, y mostraban a este viejo de Jacques Cousteau, y él era un buzo y aparte un biólogo, y tuvo una película que ganó en Cannes, qué sé yo, y a partir de ahí se hizo muy famoso, y tenía su programa, que era una serie que duró como 20 años en la televisión francesa y después fue comprada en todo el mundo. Acá lo pasaban cuando yo era chico. Este era el Calypso, y era hermoso porque se metían abajo el agua, mostraban ven acá, toda la técnica que tenían y demás. Quiero ver cuando estaban haciendo buceo, acá. Y siempre encontraban barcos abajo del agua. Seguimos con la cuestión exótica y todo eso. Y por último, de esta época, el que les quiero mostrar, que lo han visto todos seguramente, que es Carl Sagan. Fíjense cómo ya este documental tiene cuestiones que van a los sentimientos. El cosmos, esa imagen del mar, todo lo que fue, todo lo que será. en cámara lenta, este plano, esta panorámica que se va acercando. Hay un temblor en nuestros miembros. Bueno, y lo La que voz dice. se nos quiebra. Hay una vaga sensación, como un recuerdo lejano de desplome desde una gran altura. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá de la comprensión humana, y perdida en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad está nuestro pequeño hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos el poder de edad y dimensión, llevados por la música de armonías cósmicas que nos conducirán a través del tiempo y el espacio, perfecta como un copo de nieve, vital. Esta nave de nuestra imaginación es como la semilla del diente de león, sutil, nos llevará a mundos de ensueños y grandes verdades. Acompáñeme. Bueno, ahí está. Toda la poética puesta al servicio de la comunicación, en este caso, de un documental de ciencia. Cómo asociar un diente de león, no sé, nosotros le decimos el panadero acá, el panadero a una nave espacial que es la que va acompañando en los 13 capítulos a Carl Sagan por ese viaje cósmico que hace, que todos hemos visto seguramente estos documentales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, el cine comienza unido a la ciencia. ¿Sí? Es un aparato, es un desarrollo científico-tecnológico que sirve para la comunicación. Al principio es utilizado para captar, para tener imágenes en movimiento. Lo utilizan los primeros médicos, lo utilizan los primeros científicos para poder ver y rever movimientos, ya sea de aves o movimientos que no podía ver el ojo humano, percibir el ojo humano. Con el avance del cine como instrumento narrativo, el documental va avanzando, ¿sí? Y con la ciencia que va avanzando, avanza el documental también. Con la televisión, el documental cambia, muta, ¿sí? Ya no es más solamente un elemento del cine, un elemento del lenguaje cinematográfico, para tomar otros elementos que entrega la televisión, ¿sí? Y entonces va mutando, va cambiando. Muchos cineastas reniegan de los documentales televisivos porque dicen que son más periodísticos y menos cinematográficos. Pero bueno, eso es otra discusión que podemos tener, pero es otra discusión. Pero también tiene que ver, perdón, con el medio, ¿no? O sea, hacer un documental para televisión
no es lo mismo que para cine, ya de por sí por la audiencia que uno tiene. O sea, el documental en televisión tiene que, o sea, todo lo que va por televisión tiene una finalidad que es comercial, excepto con los canales públicos, quizás. Pero el documental compite con un montón de otra programación, entonces tenía que irremediablemente empezar a tomar elementos quizás que antes solamente se veían en la ficción, empezar a hacer más metáforas, empezar a hacer algo entretenido realmente. Claro, y fundamentalmente hay que entender que una película, ya sea de ficción o un documental, son 2 horas que yo le voy a hacer perder la vida a alguien y entonces lo tengo que entretener con algo. ¿Por qué yo te voy a dar 2 horas de mi vida para aburrirme? Entonces, pero ya ahí aparece algo que después lo vamos a charlar más en otras clases, lo que la otra vez hablaba Pía con Susana Gallardo, y es el rigor. El documental de ciencia no puede perder el rigor. En base a poesía, a lenguaje, lo que sea, no hay que perder el rigor, porque si no, ¿qué estamos diciendo? Pero ¿hasta dónde va el rigor? ¿Y hasta dónde va el entretenimiento? ¿Sí? Pero eso lo vamos a discutir después. Ahora vamos a terminar con esto de la historia. Vamos a ir un poquito más atrás y vamos a hablar, bueno, ¿y qué pasaba en Argentina? Argentina tiene una escuela documentalista muy importante, que aparece fundamentalmente en la década del 60. De hecho, hay una escuela de cine, la Escuela de Cine de Santa Fe, que se dedica a documental. Ahí aparece un director que se llamaba Fernando Birri, y a partir de él aparecen Octavio Getino y el Pino Solana, que tenían un documental más político. Muy bien, Mariano, que ahora lo vamos a poner. Más antropológico. El documental, por excelencia, de aquella época, fue Tire 10. Que si me ayudan y me esperan, se los muestro acá. Les muestro un pedacito, acá está. Tire 10 se llamaba Tire 10 por esto. Fíjense. Déjenme ver en qué minuto está, porque si no, voy a hacer perder un tiempo largo. De Birri es la película. Exactamente, esta película es de 60 y es de Birri. Hay un documental que hizo de Birri, de la vida de... ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama la antropóloga? La Guarini, Carmen Guarini hizo un documental sobre Birri. No me acuerdo de su nombre, pero es sobre Birri. Este documental muestra las barriadas pobres de alrededor de Santa Fe. Y se llama Tire 10, así como suena, Tire 10. Y se refiere a esto que está pasando en esta escena. Todos los pibitos y toda la gente iban cuando pasa el tren en el puente ferroviario a pedir que le tire 10, que le tire una moneda de 10. Y con eso Birri hizo esta película. Ahí, ¿Sí? perdón. Sí. No, sí. No, decide. Que en el aula virtual hay un libro que se llama Cine y Colonialismo, de Colombres. Ahí hay un capítulo de Fernando Birri, una entrevista a él, donde habla un poco de cómo se hizo Tire 10, porque es como un ícono en el documental argentino, y en la forma en que se filmó, cómo hicieron, porque lo hizo con un equipo de una cátedra de la facultad. Está interesante si quieren profundizar un poco. Claro, Tire 10 fue el germen de lo que fue el documentalismo argentino. A partir de ahí empezó toda una cuestión, y hubo gente también que estudiosa el documental, hoy en día también tenemos. Pero cinematográficamente ese fue el inicio del documental, se podría decir, de Argentina, que tuvo cierto éxito. Y otra película ya de cine político, documental político, es La Hora de los Hornos, de Pino Solana, con Octavio Getino. Yo les voy a mostrar una partecita, una escena, no sé si han tenido oportunidad de verla, esta película. Dura 4 horas, vamos a ver solamente las 2 primeras horas. Vamos a ver el 29:40, espere que acá está, no me quiero...
cuando habla de la oligarquía argentina. Son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al mono... Biblioteca. ¿Y qué hace con ese dinero? Nada. Me voy a adelantar un poquito porque quiero que vean una partecita que me parece... Acá esto. Que poco recuerdan. Tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora sabrán de algo. Hasta el año pasado íbamos a punta, pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lago donde ir, donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés 1000 lugares donde tocan jazz, 1000 cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente, si lo hicieron los franceses, ya es una demostración bastante especial, ¿no? Y saber quién es Klee rápidamente, ¿no? Y Henry Miller, y tener 3 títulos de Henry Miller. Así, tope. No dicen John Peer. Bueno, vamos a mostrar hasta ahí nomás, porque total. Pero bueno, es bien político, un documental muy crítico de la situación de ese momento de la política argentina, finales de los 60, no solo acá, sino a nivel mundial, la independización de África, la revolución cubana, el mayo francés y demás, y aparece este tipo de documentales, que tiene su nacimiento en Cuba con una película que se llamó Now, que también es un documental muy famoso, que recomiendo que lo vean, yo lo tengo por acá, pero para que no se haga tan largo, de Santiago Álvarez, que era un documentalista, y también vamos a hablar, y también aparece otro documentalista en esa época, en los 70, que es Patricio Guzmán, un chileno, que hace una película que se llama La Batalla de Chile, también muy política, que eso lo obliga a exiliarse en Chile. La semana que viene, el jueves, vamos a hablar de cómo hacer este tipo de documentales de ciencia, o documentales en sí, con una teoría que escribió el mismo Patricio Guzmán, que es el que hizo Nostalgia de Luz, El Botón de Nácar, y ahora terminó la trilogía con una película sobre la cordillera de los Andes, que todavía no la vi, pero que dicen que está muy buena. Entonces teníamos Fernando Birri, Pino Solana, toda la escuela del cine político. Jorge Prelorán aparece como un documentalista que, más que político, que también es político, pero más que político, se dedica a lo que es antropología o etnografía, como lo quieran llamar. Acá van a ver una película que se llama Hermógenes Cayo, que trata de un personaje virulla. Del cara a Nuestra Señora de la Asunción de Casabindo y de Cochinoco. Aquí ni bien me levanto ver los quehaceres domésticos de mi casa. Ir a traer agua, eso. Fíjense ustedes que utiliza la voz en off, ¿sí?, como un recurso del lenguaje cinematográfico, ¿sí? No tiene música, podría tenerla. Se va a la oveja, se hila, se teje. No tiene sonido ambiente. Hilar para hacer los tejidos que uno acostumbra. Para mí, total, para el uso de la casa nomás. Para vender ya no alcanza. Lo importante de todo esto es que nos demos cuenta que lo que se hace en un documental, que por más que la definición diga que es, como dice acá la definición que lo tenía acá, que es una interpretación de la realidad. Estamos haciendo
una interpretación. Miren, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer el documental con Josefina, es directora del documental Madres, que trata sobre, les recomiendo que lo vean, que trata sobre madres que han tenido sus hijos asesinados por gatillo fácil de violencia del Estado. Lo hicimos con un grupo de antropología, del Museo de Antropología y de la carrera de Antropología. El tema era cómo filmar sin entrometernos. Y no hay forma. Sí o sí, vos estás construyendo algo donde te entrometes, donde la cámara se entromete. Bueno, ahí está la cuestión de cómo construimos eso, sin invadir, para no romper lo que queremos mostrar. Ayúdame, Josefina. No, es una cosa, está bien. No, y también si es posible, ¿no? O sea, realmente estos documentales de Prelorán o nosotros lo hicimos con antropología, que son más sociales, es interesante ver eso, o sea, cuál es la posición que uno como realizador va tomando. Sí, el documental científico puede ser obviamente de cualquier ciencia, y hay algunas ciencias que sí permiten quizás ir con un guión más predeterminado cuando uno va a empezar a filmar. Y hay otros en donde en realidad uno va con la cámara y como que va a buscar o provocar un momento. Argentina, sí. No, eso, en realidad, cuando vos planteabas esto del, no sé si del rigor o qué es verdad o qué no es verdad, en documental de ciencia, y más cuando uno está trabajando con personas, ¿sí? Porque de hecho uno en general cuando hace documental, aunque sea de ciencia, filma a personas haciendo cosas. Nada, o sea, tener en cuenta que uno está construyendo un relato en ese sentido, más allá que se basa en una investigación, ¿sí? Es una investigación que tiene una determinada estructura y se hace en un determinado lugar también. O sea, como que también es muy difícil plantear este lugar prístino de la ciencia y del realizador de documentales. El documental, en la década del 70, fue muy perseguido. De hecho, los directores de documentales, los que no fueron exiliados, como el Pino Solano, porque en Argentina el documental en esa época era un documental político o social, fueron desaparecidos, como Raimundo Gleiser, que era un documentalista muy importante del cine político argentino, y fue desaparecido. Con la entrada de la democracia, el auge del documental vuelve, siempre en cine, ¿no? Con una película que los más grandes recordarán, que se llamaba La República Perdida, que tuvo mucho éxito y tuvo 2 partes, que contaba la historia de la Argentina desde un punto de vista, y otra película que se llamó Atlantis, que creo que la tengo acá, ¿sí? Que contaba la historia de un viaje que habían hecho unas personas, imitando otro viaje, que yo voy a contar cuál era. Acá está. Un viaje que lo hicieron en una balsa, construida en esta balsa que ven acá, que partió desde Guinea hasta llegar a Venezuela. ¿Cómo era el viaje? ¿Qué querían mostrar con esto? Que vieron que en Centroamérica están esas esculturas olmecas donde parecen que son, que los cuerpos, que las cabezas humanas son de como si fueran africanos, con características de un hombre africano. Bueno, lo que decían estos tipos era que podrían haber ido porque de Guinea hasta Venezuela hay una corriente que con solo tirar un barco ahí, sin ningún tipo de motor, vos llegás hasta acá, y querían demostrar eso. Lo hicieron, y este fue el documental más visto de la historia argentina hasta ese momento en cine. Esta expedición a Atlantis fue una copia de lo que habían hecho en la década del 50 unos australianos con un documental que se llamaba Toki Tiki, algo así. Exactamente, igual al sueco, que quiso demostrar que se podía ir exactamente desde Rapa Nui, o sea, de la isla de Pascua, hasta el Perú, con Tiki. Mariano, genio, exactamente, exactamente. Y acá también está esa parte. Este documental, Atlantis, está para verlo en internet, parezco un viejo, soy. En YouTube, véanlo, es interesante para ver cómo construyeron todo eso. Y después se hizo un ficcional, dice Mariano, sobre Kon-Tiki, y eso es real. Todo esto todavía con el cine
en cine documental, en cine documental. ¿Qué se veía de documental en la tele? Historia de la Argentina secreta y el otro programa que era La aventura del hombre, que todos se deben acordar. Yo quiero mostrarles este pedacito, cómo empezaba La aventura del hombre, y no se rían, lo conducía Mario Grasso. Escuchen esto. Es una combinación de elementos del catolicismo con aquellas creencias y prácticas tribales africanas. Se han incorporado a estas manifestaciones de cultos africanos elementos como el Ave María, el Padre Nuestro, crucifijos, velas, que son incorporados a esto que es parte de esa cultura negra que llegó aquí a América. Y es así como se realizan ceremonias que son colectivas, en donde sacerdotes o sacerdotisas vudúes mediante cantos o bailes convocan a los santos o a los espíritus, porque se han encontrado conexiones entre deidades africanas con santos del catolicismo en estas ceremonias. Y ellos, el ser nos habla este documental que presenta lo más curioso de los ritos vudúes, la presencia de los zombies. Individuos que han muerto, que han sido sepultados y luego... ¿Cómo lo presenta? Fíjense. Esto ha sido estudiado por científicos de diferentes universidades. Y la televisión española realizó este informe que ya juzgamos aquí, en La aventura del hombre. El vudú es un conjunto de creencias de origen africano, especialmente arraigadas en Haití. Zombie es una persona dada por muerta y enterrada que vuelve a la vida como un autómata. Bueno, hasta ahí está bien, era para mostrar que parecía Capusotto. ¿De dónde salió todo esto, no? Bueno, eso era La aventura del hombre, que presentaba, seguía con esa idea del otro, ¿sí? Era, desde el punto de vista a lo mejor de realización, eran documentales que estaban buenos, bueno, no lo vimos ahora, pues yo le quería presentar eso, porque estaba presentado todavía con esa idea del otro, del diferente, de lo exótico y demás. Hasta llegar a lo que yo le decía antes, y acá termino, la primera década del siglo XXI, con la aparición de la nueva televisión, esta que generó Encuentro, televisión documental, ¿no? Que generó Encuentro, que generó Paca Paca, que generó Tec TV y los documentales del CONICET, donde empezó a haber un montón de nuevas formas de hacer documental de ciencia. Fíjense ustedes que ¿cuándo habíamos visto en la televisión un programa que hable de matemática, por ejemplo? ¿Y quién puede decir que los programas de Paenza son aburridos? ¿Sí? Pueden gustarnos o no, pero no son aburridos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una forma de comunicar la matemática. Pero hay un montón de cosas que se produjeron para Canal Encuentro, para lo que le acabo de decir, con distintos formatos, ¿sí? Con un montón de formatos diferentes, con presentador, sin presentador, documentales de la naturaleza, documentales que hablaban, qué sé yo. Yo tengo en mente uno que estuve viendo hasta hace poco, que lo hizo una actriz, una morocha de rulito, Ailín Salas, creo que se llama, que es sobre biología y hablaba de las plantas, que es precioso. Si no lo han visto, les recomiendo una serie que tiene 4 o 5 capítulos, que es muy buena, y toma elementos de la ficlorofilia. Es genial. Toma elementos. Por ejemplo, hay un capítulo que habla de suspenso, de que hay que buscar un asesino, y de lo que están hablando es de una planta que para poder vivir se enrosca en otra. Entonces vos decís, hay un montón de cosas que yo puedo utilizar de la ficción para poder contar historias de la ciencia sin perder rigor, y agregar entretenimiento.
Y hay que acordarse siempre, esto lo vamos a hablar más adelante, de esto, hasta ahora estamos hablando de historia, ¿no? Pero recordemos que nosotros tenemos que tener entretenida a la gente. Así como el que escribe de ciencia, tiene que tener entretenida a la gente. ¿Por qué voy a leer algo si no me entretiene? ¿Por qué voy a ver algo si no me entretiene? Yo tengo que tener, pero no puedo perder rigor, porque estoy hablando de ciencia. Sí, por ejemplo, lo que empezó a pasar con los documentales de naturaleza, sobre todo, en donde se empezó a personificar a los animales. O sea, si vemos los documentales de National Geographic o Discovery, está como que hasta los leones tienen nombre, el hijo, o sea, como que todo nos empiezan a contar como una historia, ¿sí? O sea, no como el hecho científico en sí. Y esto tiene que ver con el entretenimiento, que el documental tiene que entretener. Y siempre es como mucho más atrapante cuando hay personajes en lo que estamos viendo, cuando nos cuentan algo, cuando hay un conflicto, cuando hay un desenlace. ¿Sí? Porque esa es la manera en que nosotros como personas, en general, conectamos con lo que estamos mirando. Nosotros el jueves, mañana la Josefina va a hablar de... Mañana es viernes. Mañana viernes. Pero el jueves que viene vamos a hablar más de los documentales que nosotros hemos hecho y a partir de ahí, de cómo fuimos estructurando para que ustedes vean los elementos de ficción que nosotros hemos tratado o cómo narrar. Por ejemplo, les cuento esto. Oikiagai, ese documental que hicimos en el viaje. El que les mostré al principio, donde está la AMBA comiendo ahí en el norte argentino. Bueno, tenemos que filmar esto. Bueno, vamos a hacer un documental. Obviamente uno no escribió el guión, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, filmemos el viaje. ¿Cuál era la idea? No teníamos idea. Filmamos. Cuando nos encontramos con la filmación, nos dimos cuenta que teníamos un viaje del principio al final. Entonces, intentamos hacer lo que se llama una road movie, una película de caminos. No sé si se han sentido hablar de lo que es una road movie. Una road movie es esas películas de la década del 60 y del 70, muy hippona, donde el personaje que salía, emprendía un viaje y llegaba a un Thelma y Louise, por ejemplo. ¿Sí? Es una road movie. Empiezan en un lugar, viajan y llegan a un determinado lugar y terminan. Pero ese personaje que empieza llega transformado al final. ¿Sí? Bueno, la idea de Okiagai apareció de estructurarla de esa forma recién cuando estábamos editando. Entonces dijimos, hagamos una road movie. Empieza con el Diego Lamba, que es un astrónomo, en la televisión de un canal en un estudio de televisión de un canal de Castelli en Chaco, hablando de que ellos son científicos, astrónomos, eran 3 astrónomos, él y 2 más, que venían a entregarle a las comunidades y a los pueblos que son del interior de Chaco un telescopio para festejar el Año Internacional de la Astronomía. Va pasando, van yendo a los pueblitos, van viendo las comunidades COM, las comunidades Wichi, le van entregando esto. Vieron que había unos chicos que estaban hablando en Wichi ahí, que de hecho yo después les voy a contar una anécdota de eso. Y bueno, y hasta el Diego Lamba se va transformando. No les quiero contar el final para que lo vean, mírenlo, está en internet. Y el Diego Lamba no es el mismo el que empieza siendo el astrónomo al que termina a la orilla del Bermejito diciendo algo sobre el universo. El documental tal vez lo ven y les parece una porquería, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que nosotros lo pensamos de una determinada forma. Después si nos salió o no nos salió, bueno, eso es otro tema. ¿Me entienden? Eso es otra cosa. Te puede salir o no te puede salir, puedes tener un poco más de talento, un poco menos de talento, un poco más de laburo puesto, un poco menos laburo, suerte, no sé, lo que sea. Más técnica, menos técnica. Pero mínimamente nosotros pensamos ese hilo. ¿Sí? Sí. Después si sale, no sale es otra cosa. Sí, y lo que tiene Okiagai también, por ejemplo, es que bueno, uno se puede preguntar si es un documental de ciencia o no es un documental de ciencia. Entonces, si nosotros empezamos a ver el documental, o sea, nosotros pensamos que sí es de ciencia, pero por una concepción nuestra, en el sentido de cómo entendemos la divulgación de la ciencia. Entonces, primero Okiagai, o sea, se está hablando de astronomía, o sea, de hecho,
hay una de las personas que empieza a hablar sobre si venimos de la evolución o venimos de un dios. Después también está la contraposición de cómo ven el cielo las comunidades originarias y cómo la ven los científicos, o sea que eso también es parte de los estudios de astronomía. O sea, como que quizás, o sea, no se profundiza específicamente en alguno de estos lineamientos, pero, o sea, como que da un pantallazo sobre una determinada ciencia o una determinada parte de eso. Pero también nos parece que eso es valioso cuando uno va a hacer una divulgación de la ciencia. Que no siempre tenemos que centrarnos o en un científico estrella o en algo, un descubrimiento espectacular. ¿Sí? Una de las cosas que planteaba Diego es que los procesos a veces son interesantes, o sea, muchas veces son interesantes los procesos. En general hay que saber cómo podemos contar eso y no quedarnos con o lo que aparece en el paper o lo que está investigando el científico, sino que muchas veces las historias de ciencia empiezan mucho antes. ¿Sí? O empiezan en un recorrido, o empiezan en una rama de lo que está haciendo ese científico. Entonces, por ahí uno puede encontrar formas de divulgar, a veces ciencias que es más difícil de divulgar, puede encontrar formas de hacerlo de diferente manera, o sea, no esperando el gran descubrimiento, sino los procesos, y los procesos fallidos también están buenos. O sea, es importante cuando uno hace documentales, o sea, que eso, o sea, nosotros lo hemos aplicado con mejor o peor éxito, el contar historias a la gente. Tratar de ser persuasivo en algún punto, ¿no? O sea, que elijan ver el documental y no se pongan a ver una serie de ficción. Claro, y el proceso es fundamental, de eso vamos a hablar la otra semana, ¿no? Pero el proceso también es fundamental. Después, ¿qué queremos contar de la ciencia? ¿Sí? ¿Qué queremos contar? ¿El final? O sea, el resultado de una investigación. A lo mejor por ahí es mucho más importante todo el proceso. ¿Queremos mostrar el científico solitario o que la ciencia es un trabajo colectivo? ¿Queremos mostrar que la ciencia, porque en ciencia todos somos inteligentes, o más o menos somos más o menos inteligentes, pero la ciencia es otra cosa, es un proceso colectivo que se va acumulando en el tiempo y sirve para el desarrollo de las naciones. Entonces también es una cuestión política, que eso no hay que soslayarla, ¿sí? Lo que hablaba yo recién, hasta que apareció Encuentro, conocíamos más una jirafa que la vida de un quirquincho. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Thelma y Louise? Me perdí. ¿Qué dice ahí? Eso de la road movie. Claro, que lo que quise decir de la road movie es que el documental Lo que hagáis intentó hacer una road movie, ¿sí? Un viaje. Es un viaje que sale en Córdoba y termina en Formosa. Y va recorriendo todo el impenetrable chaqueño, dando estos telescopios a las comunidades y a los pueblos que están ahí. Miren por ejemplo, esta anécdota que me pasó ahí. Esos pibitos, esos changuitos que hablaban en con, yo estoy filmando, estoy grabando ahí, y vienen y me dicen, yo sé, dice, ustedes vienen acá para mostrarnos qué es esa estrella, qué esto, qué lo otro. Y me dice, ¿vos sabés qué es lo que es aquella estrella? Y era Venus, creo, ponele que era Venus. Y el changuito me dice, no es Venus, dice, esa es para ir a pescar. Y cuando esa estrella está ahí, hay que ir a pescar surubí. Dice, y cuando esa estrella está allá, hay que ir a cosechar no sé qué carajo, y así. Y bueno, y te dejan así, porque ¿qué más validez, digo yo, es saber para qué te sirve el cielo que saber qué es Venus, por ejemplo? Una cuestión práctica. Entonces, ¿por qué eso no es ciencia? ¿Se entiende lo que voy? Si es otra concepción. Es otra concepción. ¿Por qué eso no es método? Bueno, no sé, eso es cuestión más filosófico, hablar de filosofía de la ciencia y demás. Pero, ¿por qué no? Pero bueno. Y para terminar hoy, le quiero mostrar acá esto. No, para terminar, después van a hablar ustedes. Yo hablo mucho. Para que no me quiero equivocar. Yo solamente una cosita me había quedado con respecto a esto, que muchas veces en la historia, esto que ha recorrido Diego en relación a documentales, también hay documentales que no surgieron como documentales científicos y terminaron siéndolo, como el mismo Nanook con Esquimal. Claro. O sea, Nanook no hizo ese documental pensando que iba a ser ciencia, que iba a ser científico, y sin embargo, en la historia
etnografía visual, la antropología visual, Nanook es como una piedra fundamental, es una piedra fundamental de un lenguaje visual, de una ciencia. Entonces, lo que está interesante que nosotros ahora, o sea, pensemos nuestros productos a partir de cuál es nuestro objetivo con lo que vamos a comunicar. Lo que les muestro ahí son 3 definiciones, como para simplemente tener una definición y para ver cómo se pueden discutir. Todo documental es una construcción con la que el realizador trata de dirigir nuestra atención hacia determinados aspectos del mundo real a través de un proceso de argumentación. Claro, nosotros argumentamos cuando hacemos. Estamos argumentando sobre eso. Otro, el documental es una interpretación de la realidad, que es el que le leí antes. El documental de divulgación científica es una actividad comunicativa que trata de dar a conocer al público en general determinados saberes tomados de la ciencia a través de un nuevo discurso cuyo fin y forma no son necesariamente científicos. Eso me parece interesante también, ¿sí? El documental no es algo científico. Puede hablar de ciencia, puede estar tratado de manera científica, pero en sí no. Y el último se lo choreé a un director de cine que conocí hace poco. Tuvimos la suerte con la José que vino acá, es un mexicano. Les recomiendo que vean documentales de él. Se llama Everardo González, un pelado buenísimo. Nos dio una charla acá en la Universidad Nacional. Tiene un documental extraordinario sobre la violencia en Perú, que simplemente son charlas con víctimas y victimarios de la violencia. ¿Dije en Perú? No, México. Víctimas y victimarios de la violencia en México. La única cosa extraña, pero que lo hace totalmente extraño el documental, es que todos tienen una máscara. ¿Vieron esas máscaras que se usan mucho en México? Bueno, todos tienen una igual. Y eso genera una cuestión extraña en el documental que hace que uno no pueda dejar de ver. Y él dice que en el documental la vida que está retratada en la pantalla sigue más allá de los créditos. Eso me pareció muy interesante como para pensar una definición de documental, del género documental y del subgénero documental que sea. ¿Vieron El etnógrafo, por ejemplo, la película que dio ¿cómo se llama? La profe que tuvimos la semana pasada. Fabiola. Fabiola, ¿vieron El etnógrafo? Bueno, ese documental es un documental de ciencia, es un documental científico. ¿Cómo se llama el documental que hicieron en Impenetrable? Oikiagai, como suena. Escribir en el chat, Diego. ¿Chat? Pará, también hace esas cosas. Bueno, yo lo escribo, pero no... Porque yo no sé, si aprieto un botón me voy a equivocar. Bueno, ese documental que recomiendo que lo vean, El etnógrafo, cuenta la historia de un etnógrafo que forma familia con una chica de la comunidad Wichi ahí en Salta. ¿Y qué cuenta la vida de él en realidad? No cuenta otra cosa, pero es lo que yo creo. Por eso me interesaba saber si ustedes lo han visto para ver qué opinan sobre ese documental. Ese documental tuvo muchas discusiones, mucho debate para ver si era un documental de ciencia, si era simplemente una película, si solo contaba la historia de este etnógrafo, si intentaba retratar las comunidades del norte argentino. Pero en realidad como película es una película hermosa, a mí me gustó. De hecho, hay una parte, no lo quiero contar, hay una parte que cuenta de un pariente de él que es metido preso porque tiene relaciones sexuales con una chica menor de edad, de 13 años. Pero para la cultura blanca es menor de edad. Porque para la comunidad Wichi, no. Pero bueno, nos es muy difícil comprender eso. De hecho, ¿te acordás, Josefina, que lo hemos discutido a ese tema? Yo no sé cómo pararme ante eso. ¿Sí? Y lo plantea la película, no lo resuelve el documental, pero lo plantea. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Tienen ganas de decir algo? ¿Tienen ganas de irse? No sé si alguno ha tenido experiencia en hacer documentales o participar de algún guión o algo. Nadie hizo ningún documental, no está. ¿Y Parraguirre no está hoy acá? ¿El Guillermo?
No lo veo. Hola. Ahí está. Hola, sí estoy. ¿Cómo les va? Bueno, el Ninja es un realizador. Claro. Ha hecho un montón de cosas muy importantes, profesional de esto. Pero aparte, a lo mejor, no sé si te querés decir algo, Guille, con respecto a todo esto. No, he estado siguiendo con atención. Me parece muy interesante la perspectiva con la que están planteando el cine documental, el desarrollo del cine documental y cómo se llega al cine de carácter más científico. Me parece hasta ahora. Lo único que podría agregar es que en esa discusión entre si el documental aborda la verdad, aborda la realidad o no, hay una definición de un documentalista inglés que se llama Grierson, que él introduce el concepto de construcción creativa. O sea, el relato documental, cinematográfico documental, es una construcción creativa. ¿Qué quiere decir? Que hay una carga de subjetividad del realizador, y eso es lo que propone el realizador y a la audiencia para contarle a la audiencia. Entonces, de ahí se puede valer de otras técnicas narrativas, introducir inclusive técnicas narrativas más propias de la ficción, introducirlas en el relato documental. Nada, solamente eso me parecía como una cosa interesante en esta discusión, en este planteo que han desarrollado ustedes. Perfecto, Guillermo. Es así como dice usted. ¿Alguien más tiene algo para agregar? ¿Quiere preguntar algo? La idea nuestra es mañana seguir con Josefina, comentar qué vas a hablar, qué vamos a hacer mañana. Mañana la idea es hablar un poco más profundamente de los modos de representación, ¿sí? Como Diego planteó y esbozó un poco relacionado al lenguaje documental. El documental no solamente tiene que ver con la elección de planos o la elección de punto de vista, sino también con la forma que nosotros vamos a representar. Que tiene un poco que ver, siguiendo esta discusión, de que en realidad lo que nosotros vemos en la pantalla no es la realidad, aunque estemos hablando de ciencia, sino que es una construcción. Y muchas veces la forma en que nosotros vamos a filmar, la forma en que colaboramos o no con las personas con las que estamos filmando, el montaje que hacemos de esas imágenes, tiene mucho que ver con el mensaje que estamos transmitiendo también. Entonces la idea es poder ver un par de ejemplos en relación a diferentes formas de representación y cómo las podemos usar y qué estamos diciendo cuando las ponemos en práctica. No solamente en el producto final, sino también cuando empezamos a producir. O sea, es como bastante interesante, o sea que nosotros, creo que lo aprendimos bastante recientemente, la posición en la que uno se pone cuando va a producir un documental y cuál es el vínculo que tiene con las personas con las que va a filmar. Cuando se trata de documentales sociales, quizás es como algo más fácil de ver, ¿sí? O sea, por esta cuestión de filmar, por ejemplo, lo que hacían antes, que se iban a África o a cualquier lado a filmar a pueblos, no tenían ningún acceso a esas imágenes, de hecho. ¿Sí? Y bueno, como hoy, o sea, podemos como trascender esa forma de hacer documentales haciendo unas producciones un poco más participativas, por ejemplo. O sea, que hagamos documentales de ciencia, o sea, no implica que tenga que haber una sola persona y que esa persona sea como la voz autorizada para hablar científicamente, sino también un poco, bueno, lo que vimos al principio, o sea, que la ciencia está en todos lados y es interesante poder demostrar o poder ver, o sea, que en realidad hay un conocimiento científico en todas las personas. Así que bueno, la idea es eso, después plantear un poquito, si tenemos tiempo, que seguramente que sí, o sea, algunos lineamientos de cómo hacer una sinopsis, una storyline y demás, y la idea es que después podamos juntarnos en grupo, así medio al azar, y tratar de esbozar un poquito eso, o sea, un documental. Claro. Porque la idea también es que, bueno, después el jueves que viene, es como les comentaba, a ver cómo, desde nuestra experiencia, cómo nosotros llegamos a los temas, las ideas, a que tratar de construir esa historia documental. Nosotros tenemos uno sobre astronomía, que se llama El Ojo de la Tierra, que lo hicimos ahí en la Puna Salteña, sobre un desarrollo de un telescopio. Después, bueno, hay uno sobre fumigaciones, uno sobre la ballena franca austral, otro sobre el cambio climático, hay otro sobre neurociencia. Tampoco, no son extraordinarios, son toda una porquería, pero tienen, para que veamos el desarrollo de cómo fuimos intentando hacer algo y nos salió lo que nos salió. Pero no nos critiquen eso, la idea es que ustedes vean cómo fue el proceso de lo que fuimos haciendo. Claro, a veces es más fácil trabajar y poder mostrar ejemplos de lo que uno hace porque uno estuvo en el proceso de producción.
Entonces, como que también por eso vamos a mostrar cosas que sí. Después nos animamos a hacer un poco más narrativo, otra cosa, y ya le metimos con uno sobre la dictadura, que hicimos uno que se llama La Casa de los Libros Perdidos, que es sobre la cuestión, la represión cultural y la represión de los libros, en base a una familia que escondió los libros en una casa. Madres, que es sobre esto que les contaba, la violencia del Estado, gatillo fácil. Y el último, que se llama Canchira, que yo lo pasé el otro día, que es sobre las comunidades comechingonas en la actualidad. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo de que queríamos hacer un documental sobre Inacayal, sobre y eso lo voy a contar después, pero le digo ahora rápido. Queríamos hacer un documental sobre la devolución, de cómo los museos estaban devolviendo a las comunidades originarias los restos humanos de la campaña del desierto. Y como queríamos tener un pie acá en Córdoba, dijimos, bueno, a ver qué pasa en Córdoba. Y nos dimos cuenta que había toda otra cosa para contar. Y bueno, hicimos este documental Canchira y el otro quedó ahí. Pero eso lo vamos a hablar después. Y por último, el viernes, que yo sé lo que más le interesa a todos ustedes, es qué carajo van a hacer para aprobar esta materia. Bueno, van a tener que hacer una película de 2 horas y media. No, van a tener que hacer si se puede, porque eso es lo que veníamos haciendo antes. Nos interesa que hagan, que puedan, ya que solo el Guille fue el que más o menos hizo algo, no más o menos, al contrario, ¿qué estoy diciendo? Que hizo cosas. El resto que no haya hecho que se anime a construir un relato. Yo después les voy a mostrar el último día ciertos relatos que hicieron las otras cohortes. Nosotros hacíamos video minutos. Se juntaban en grupo y hacían. Bueno, con esto de la pandemia y que no se van a poder hacer, bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero la idea es que puedan construir, que puedan filmar algo, ¿sí? O al menos que lleguen hasta el proceso del guión. Pero estaría buenísimo si se animan a hacer algo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Diego, deletréame Okiagai, porque vos sabés que yo tampoco, siempre es O-K-Y. O-K-Y, Okiagai, Y de nuevo, el último. Nada más. Así es, muy bien, Josefina. Okiagai, pero no importa, lo van a encontrar igual. ¿No está en el aula virtual? No sé, pues yo se los pongo ahora en el aula virtual si quieren, pero si no, está en internet. Para que lo vean. Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen ganas de hablar o tienen ganas de irse a tomar los mates? Entonces, con un documental de unos 15 minutos estamos. No, ni loco. No, si pueden hacer algo de 15 minutos, haría cosa loca. No, estaría bueno con que hagan algo, lo que puedan hacer. Yo a los chicos del secundario, donde doy clase, les hago hacer un videíto de 3-4 minutos sobre el tema que TikTok, ¿vale? De una, sí. Por supuesto, claro, todo lo que nos enseñó el Pedro también vale. Diego, sí, hay unos compañeros aquí de este curso que hicieron un pequeño audiovisual para la materia de desarrollo tecnológico. Lo vi, el Román. Exactamente. Me parece interesante porque utilizaron muchos recursos propios del lenguaje, de las redes y que estaban muy piolas, muy interesantes. Muy bueno. Me parece que puede servir como referencia por ahí el trabajo de ellos. Totalmente. Vos, Romano, si está la José, la Jose acá, si lo quieren compartir entre todos ahí en el mail. Sí, creo que lo habíamos dejado en algún momento en el chat, pero de última lo... Sí, subilo de nuevo. La Jose lo tiene, yo lo tengo en calidad medio chota, pero la Jose creo que lo tiene en el drive. La idea es que se animen a contar algo en imágenes, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver, de acá tenemos 3 días más para estar, pero eso es la idea. Después, bueno, si no pueden llegar por cuestiones X, se quedan en el proceso de guión o de la estructura, bueno, pero más que todo para jugar, ¿me entendés? Más que todo para juguemos a que somos directores y hagamos esto. Total, si sale mal, después hacemos otro, ¿cuál es el problema? Es así. ¿Qué dice ahí? Un padre. Ah, sí, el otro día hablaba de un padre. Bueno, chicos, no sé, si tienen alguna consulta y si no, me parece que ya está.
Ya está bien. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere preguntar algo? Perfecto. Está perfecto. Nos vemos mañana. Me encantó la clase. Muy bueno, gracias. Muy bueno. Muy buena clase, la verdad que Gracias. muy bueno. Yo me voy con mi amigo. Sí, buenísimo, me encantó. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Y mañana nos vemos a la misma hora. Muchas Dale. gracias. Bueno, muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Termina de parar la grabación. Sí, en este momento. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Chao. Chao. ¿Vos, José, te queda un segundo? Sí.